Buenas tardes, mi nombre es Walter Yepes, perteneciente al programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Union Remington. En, este, eh, en esta oportunidad voy a explicar la tarea número 1 de la materia Lenguaje de Programación Avanzado. ¿Sí? Es un programa que había que hacer, el cual solicitaba que había que desarrollar un algoritmo que aplique las fases para la resolución de problemas a través del computador y crear una aplicación utilizando un lenguaje de programación orientada a objetos. El problema describía que se debe desarrollar una aplicación que permita calcular los precios de alquiler de una empresa de alquiler de vehículos. Cada vehículo se identifica por medio de la matrícula. La empresa alquila distintos tipos de vehículos, tanto para transporte de personas como de carga. En la actualidad, los vehículos alquilados por la empresa son coches, microbuses, furgonetas de carga y camiones. El precio de alquiler de cualquier vehículo tiene un componente base que depende de los días de alquiler a razón de 50 pesos por día. En el caso de alquiler de un coche, al precio base se le suma la cantidad de 1.5 por día. El precio de alquiler de microbuses es igual que el de los coches, salvo que se le añade una cantidad de 2, independientemente de los días de alquiler. El precio de los vehículos de carga es el precio base más 20 por el PMA, que es el peso máximo autorizado en toneladas. Además, en el caso de los camiones, al precio se suma un fijo de 40, independientemente de los días de alquiler. La interacción del empleado con la aplicación deberá realizarse a través de una interfaz gráfica basada en menú. Bueno, este es el programa que hay que crear con estas especificaciones que acabo de leer. Yo lo solucioné en el lenguaje de programación Java, con la interfaz gráfica NetBeans. En este caso, pues el objeto son los vehículos como tal, y las clases, pues las clases son los camiones, el coche, el microbús y el vehículo de carga. Antes de meterme directamente en el programa de Java, voy a explicar cómo hice la solución y el algoritmo como tal. Los requisitos funcionales. El resultado esperado son los precios de alquiler de una empresa de alquiler de vehículos. Los vehículos es el RQ1, cada vehículo se identifica por medio de la matrícula. El RQ2, existen 4 tipos de vehículos: coches, microbuses, furgonetas de carga y camiones. ¿Sí? Calcular el precio de alquiler. El RQ3 es el precio de alquiler de cualquier vehículo, tiene un componente base que depende de los días de alquiler a razón de 50 por día. El RQ4, en el caso de alquiler de un coche, al precio base se le suma la cantidad de 1.5 por día. El RQ5, el precio de alquiler del microbús es igual que el de los coches, salvo que se le añade una cantidad de 2 independientemente de los días de alquiler. El RQ6, el precio de los vehículos de carga es el precio base más 20 por el peso máximo autorizado en toneladas. Y el RQ7, que es además, en el caso de los camiones, al precio se suma un fijo de 40 independientemente de los días de alquiler. Los requisitos no funcionales. La interacción del empleado con la aplicación deberá realizarse a través de una interfaz gráfica basada en un menú. El programa debe tener un menú en el cual el empleado debe interactuar metiendo la placa, el tipo de vehículo y, si es en su caso, las toneladas permitidas que tiene en este caso los vehículos de carga. La definición de los casos de uso. El empleado, empresa de alquiler.
y en el cuadro calcular alquiler de vehículo y reiniciar. ¿Sí? El menú también debe tener un reinicio para poder meter más vehículos. Caso de uso, calcular alquiler de vehículo. Descripción, una descripción breve es el caso de uso. El caso de uso hace alusión a la capacidad del sistema de poder calcular el precio de alquiler de un vehículo considerando el tipo de vehículo y la cantidad de días de alquiler. El actor es el vendedor, como lo vemos en este gráfico. La precondición, hay una precondición, la compañía tiene disponibilidad del tipo de vehículo a alquilar, ¿sí? Debemos de tener claro que en el menú deben aparecer los tipos de vehículos que se pueden alquilar en esta empresa. Un flujo básico de eventos. Número 1, el usuario ingresa la matrícula del vehículo. El 2, el usuario escoge el tipo de vehículo que alquilará. El 3, el usuario ingresa el número de días. El 4, el usuario da clic en el botón calcular. En el 5, el sistema calcula el precio de alquiler considerando el tipo de vehículo y el número de días de alquiler según lo descrito en la lógica de negocio. El 6, el usuario visualiza el resumen de la información del alquiler que incluye matrícula del vehículo, tipo de vehículo, cantidad de días y detalle del cálculo del precio. El flujo alternativo. El flujo 1, si el paso 2, el tipo de vehículo es carga. El sistema pregunta por el peso máximo autorizado, ¿sí? Ese es un condicionante que va a tener que si el usuario escoge en el menú el vehículo carga y no le pone el peso máximo autorizado, le va a aparecer un anuncio donde va a decir que este condicionante no está permitido y que debe ingresar el número de peso máximo autorizado. El flujo de sección. Al validar el paso 4, si el paso 3 el usuario ingresó en un número de días inferior a 1, el sistema le informa que el número de días debe ser igual o superior a 1 y retorna al paso 3. Si un flujo alternativo, el usuario ingresa un peso máximo autorizado menor o igual a 0 o no ingresa ningún valor, el sistema informa que debe ingresar un valor superior a 1, lo que acabo de explicar anteriormente. Un postcondición es calcular el precio de alquiler del vehículo. Lógica de negocio, los descritos en los requisitos RQ3 a RQ7, ¿sí? Los que leí anteriormente, del RQ3 al RQ7. Bueno, ahora las clases y objetos candidatos que implementarán las funcionalidades. Las clases, el objeto como tal son los vehículos, ¿sí? Y las clases vienen siendo los coches, los microbuses, cargas y camiones. El algoritmo calcular según la clase es la clase coche, la clase microbús, la clase carga, la clase camión. Son los algoritmos que vamos a ver aquí en Netflix, que le tomé pantallazo para poderlos explicar mejor allí, pero aquí están todos los las clases con el objeto también. Vemos la clase camión, la clase carga, la clase coche, la clase microbús. Aquí vemos todo y el objeto que es en los vehículos como tal. Bueno, vamos a continuar acá. Aquí he puesto también los condicionantes, por ejemplo en la clase coche, en public doble, calcular alquiler por días.
Y el condicionante en el caso de los camiones al precio se suma un fijo de 40, ¿sí? Valor a pagar igual al precio base por días y extraer total, retornar valor pagar. Eso es como igual para todos, igual en el microbús, en la carga y en el camión. Casos de prueba. Yo hice unos casos de prueba, pues los puse acá, pero igual ahorita vamos a probar bien en el menú cómo queda. Los casos de prueba es el coche alquilado por 10 días es 515 pesos. El microbús por 10 días 517. Carga para 10 toneladas por 10 días 700. Camión para 10 días 540. Esto lo vamos a probar de una vez aquí en el menú. Este es el menú que aparece en el programa. Vamos a probar si es real o no en los casos de prueba. Vamos a decir el coche alquilado por 10 días. Matrícula, vamos a poner cualquiera. Días, decimos que son 10. Tipo de vehículo es un coche. Y le vamos a dar calcular, a ver si es real, que nos va a dar 515 o no. Como vemos acá, nos imprime la matrícula MNS 153, valor a pagar 515. Vamos a probar el siguiente. Bueno, como ven, tiene las dos funciones, el calcular y el reiniciar. Vamos a reiniciar el programa y vamos a efectuar otro. El del microbús. Vamos a ponerle DRS 152. Número de días 10. Tipo de vehículo, microbús. Y le vamos a dar calcular, nos debe dar 517. Nos imprime la matrícula DRS 152, valor a pagar 517. Lo mismo que nos aparece aquí en las pruebas que hice anteriormente. Vamos a darle a reiniciar. Vamos a poner carga para 10 toneladas. Vamos a poner la matrícula 10 días también. Tipo de vehículo carga. Bueno, vamos a hacer la primera prueba. No le voy a poner peso máximo autorizado y nos debe de decir que pongamos el peso máximo autorizado. Vamos a ponerle calcular y como efectivamente nos dice se debe ingresar un valor igual o superior a una tonelada para peso máximo autorizado. Le vamos a dar a aceptar y le vamos a poner peso máximo autorizado, los que dicen acá carga para 10 toneladas. Entonces le vamos a poner 10 toneladas y nos va a decir, nos debe decir que debemos de pagar 700. Vamos a darle, nos imprime la matrícula y aquí si no nos da ningún error y nos dice valor a pagar 700. Vamos a probar el último con el camión. Vamos a reiniciar y le vamos a poner la matrícula, los 10 días también, es este tipo de vehículo, camión, y calcular la matrícula y valor a pagar 540, que es lo mismo que en los casos de pruebas que he puesto yo en el trabajo. Como ven, la interfaz gráfica está funcionando perfectamente, el programa corre perfectamente. Igualmente lo vamos a hacer correr acá en NetBeans para que vean que realmente está funcionando. Que no tiene ningún error.
está perfectamente funcionando, no tiene ningún error, no se ha imprimido de nuevo lo mismo que calculamos anteriormente en, en la interfaz gráfica. Vamos a continuar con el trabajo. Bueno, aquí también he puesto algunos de los pantallazos de las comprobaciones que he hecho, de los trabajos, pruebas que hice, para poderlos pegar aquí en el trabajo, el flujo de sección. Y bueno, aquí está ya todo, ya está explicado pues el trabajo como tal del programa de automóviles de la empresa de alquiler. Aquí lo dejo en NetBeats, están todas las clases, está corriendo perfectamente. Aquí fue donde hice la interfaz gráfica y está pues corriendo perfectamente el programa. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.